Dios le bendiga, mi queridos hermanos. Dios le bendiga. Más le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mi queridos hermanos, quiero ser de gran bendición a cada persona que hoy se encuentre mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, le invito a suscribirse para que reciba todo el contenido que Dios me permita montar en esta plataforma. Mi queridos hermanos, también les pido que haga sus comentarios, le dé a me gusta. Apoyemos este canal, mis queridos hermanos, para que muchos sean alcanzados a través del poderoso mensaje del Señor, para que muchos reciban la palabra de Dios. Sabemos que hay muchos que no pueden ir físicamente al templo. Bendito Dios, y a través de estos medios de YouTube, Facebook, Instagram y todas estas redes sociales pueden, bendito Dios, encontrarse con un video, con unas prédicas y ser alcanzado, bendito Dios, para salvación eterna. Mis queridos hermanos, y hoy me encuentro en el Salmo 71 y estaré leyendo del verso 1 al 4. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre de su Santo Espíritu. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sed para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro precioso y Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, y aquí bendito Dios, hablando bendito Dios del Salmo 71, del verso 1 al 4. Aquí podemos ver el salmista David, mis queridos hermanos, un hombre, bendito Dios, que vivía conforme al corazón de Dios. Sabemos que David, mis queridos hermanos, fue un hombre que desde el momento en que el profeta Samuel lo ungió como rey, mis queridos hermanos, fue un hombre perseguido. Fue un hombre que vivió, bendito Dios, sus 10 primeros años después de ser ungido por el profeta Samuel como rey. Mis queridos hermanos, bajo tribulación, bajo guerra, a David lo persiguieron, bendito Dios. Desde el momento, mis queridos hermanos, que llegó al palacio, bendito Dios, que fue invitado por el rey Saúl para que le tocara, bendito Dios, el arpa, para que el demonio que atormentaba a Saúl se fuera de él. Desde el momento en que Saúl, mis queridos hermanos, se enteró que la gracia de Dios estaba en David, bendito Dios, que el Espíritu de Dios estaba en David, mis queridos hermanos, desde ese momento el mismo Saúl comienza a perseguir a David, bendito Dios. Mis queridos hermanos, y sabemos las luchas, la batalla, bendito Dios, las persecuciones que vivía David diariamente. David duró 10 años, mis queridos hermanos, corriéndole al rey Saúl, mis queridos hermanos. Porque en el momento en que David, bendito Dios, se enfrenta, bendito Dios, al gigante Goliat, mis queridos hermanos, que David entonces vence a este gigante, bendito Dios. Dice la palabra de Dios que David cogió fama. La gente comenzaron, bendito Dios, a adular a David, mis queridos hermanos. Dice que cuando David entraba en la ciudad, junto al rey Saúl, cuando iban en batalla, dice que las mujeres comenzaban a cantar. Saúl mató a su 1000 y David a su 10,000. Mi queridos hermanos, y comenzó Satanás, el diablo, a trabajar en el corazón de Saúl. Bendito Dios. Porque comenzó Saúl a llenarse de envidia, a llenarse, bendito Dios, de egoísmo. Bendito Dios, se le metió un espíritu, mis queridos hermanos, de muerte, que lo que quería era matar a David.
un espíritu de suicida. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuenta en las iglesias cuando Dios está usando a un hermanito o a una hermanita, mis queridos hermanos. Cuando nosotros le prestamos el corazón a Satanás para llenarnos de envidia por ver que Dios está usando a este hermanito, a esta hermanita. Bendito Dios, no solamente el espíritu de envidia va a entrar, no, van a entrar muchos espíritus cuando usted abre puertas, mis queridos hermanos. Bendito Dios, y es necesario que entendamos, bendito Dios, que cuando nosotros miramos a un hermanito o una hermanita creciendo en el camino de Dios, nuestro deber es, bendito Dios, apoyarlo. Nuestro deber es, bendito Dios, ser, bendito Dios, de ayuda en oración para que esa persona crezca y llegue al nivel que Dios quiere llevarlo. Mi queridos hermanos, y no llenarnos de envidia, bendito Dios. Porque muchos se llenan de envidias cuando ven a un hermanito que Dios lo está usando, ministrando el poderoso mensaje en la iglesia. Mi queridos hermanos, porque hay personas en las iglesias que tienen 20, 30 años y nunca han ocupado una posición en la iglesia, nunca le han servido a Dios dentro de la iglesia. Solamente van y se sientan en la banca, reciben el mensaje y se van. No tienen compromiso con Dios. Mi queridos hermanos, y por eso es que usted lo ve, que viven una vida tranquila, una vida feliz, una vida, bendito Dios, donde Satanás no lo persigue, no lo ataca. Mi queridos hermanos, porque aquel que es verdaderamente siervo de Dios, aquel que anda haciendo la voluntad de Dios, es el que va a ser perseguido. Es el que va a ser, bendito Dios, atribulado. Mis queridos hermanos, y por eso es que debemos, bendito Dios, de escudriñarnos nosotros como hijos de Dios, de no abrirle puerta al enemigo, bendito Dios. Sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel, pero fue destituido del cargo, de la posición, por desobedecer a Dios. Bendito Dios, cuando Dios le dijo que fuera a matar a, bendito Dios, a este pueblo, mis queridos hermanos, creo que fueron los moabitas, que fueron, bendito Dios, y Dios mandó a Saúl a que lo matara a todos, animales, ancianos, hombres, mujeres, niños, niñas, bebés, todo. Porque eran un pueblo que estaban dañados, mis queridos hermanos. Pero dice la palabra de Dios que Dios desechó a Saúl. Desde el momento en que Dios lo desechó, vino un demonio a él a atormentarlo. Saúl manda a buscar a David para que le toque el arpa. Pero cuando Saúl se da cuenta que David, bendito Dios, es ungido por Dios, lo persigue hasta la muerte, hasta querer matarlo, mis queridos hermanos. Y David dura 10 años en persecución, mis queridos hermanos, corriendo por la montaña. Y conforme a esas tribulaciones que él estaba viviendo, él escribía los salmos. David escribió, bendito Dios, de los 150 salmos que existen en la Biblia, por lo menos 145, 140 por ahí, bendito Dios. Por eso en el Salmo 71 del verso 1 al 4, él escribe, bendito Dios, y profesa estas palabras. Y le dice a Dios, en ti Jehová me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Mi queridos hermanos, era corriendo bajo persecución que él estaba. Donde no solamente un hombre estaba detrás de él, no. El ejército de Saúl completo estaban buscando a David para matarlo, mis queridos hermanos. No era cualquier hombre que andaba detrás de David. Era el rey Saúl, era un rey que andaba detrás de David, tratando, bendito Dios, de quitarle la vida. Pero mis queridos hermanos, ya David estaba ungido por Dios. Ya David era
el rey en Israel, aunque todavía no ocupara el trono, aunque todavía no se sentara en el trono a reinar. Pero, mis queridos hermanos, Dios estaba usando esa persecución que David estaba viviendo para moldearlo, bendito Dios, para transformarlo, para hacerlo madurar, mis queridos hermanos, para que David creciera, bendito Dios, tanto mental, tanto espiritual, bendito Dios, y tanto como humanamente. Mis queridos hermanos, y eran tribulaciones contra tribulaciones. Y dice la palabra de Dios que David, bendito Dios, le habla a Dios y le dice: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Mis queridos hermanos, David estaba viviendo persecuciones, bendito Dios. Mis queridos hermanos, y David tenía que dormir entre los montes, entre las montañas. David no tenía paz. Mis queridos hermanos, y Dios permitió que durara 10 años corriéndole a Saúl. Llega un momento donde David, bendito Dios, se refugia, mis queridos hermanos, y va al campamento filisteo y se hace siervo del rey, mis queridos hermanos, de los enemigos de Israel, para poder cuidar su vida y preservar su vida. Tuvo que hacerse, bendito Dios, siervo del rey de los filisteos. Mis queridos hermanos, y peleaba batalla para el rey de los filisteos. Duró un tiempo hasta que el rey de los filisteos decidió enfrentar a Saúl. Ahí entonces David se va, bendito Dios. Mis queridos hermanos, y no sigue peleando para este rey. Porque David no quería enfrentar a sus propios pueblos. David no quería enfrentar a Saúl. A lo contrario, la mentalidad de David era que cuando llegaran a enfrentar a Saúl, entonces cambiarse para el lado de Saúl y enfrentar al rey de los filisteos. Pero el rey se dio cuenta que podía suceder esto. Y mejor le dijo a David que no peleara, que se mantuviera lejos, alejado de la guerra. Pero mis queridos hermanos, llega el momento ya que se da la guerra, que entonces Saúl y Jonatán, su hijo, bendito Dios, perdieron la batalla, murieron bajo esa guerra. Ahí entonces ya Dios le entrega, bendito Dios, la corona, bendito Dios, a David. Sabemos que uno de los hijos de Saúl quedó reinando en Jerusalén. Bendito Dios. David se fue a Judá. Mis queridos hermanos, pero llega el momento en que Dios le entrega completamente el reinado a David. Dios, bendito Dios, quita los enemigos de David, lo mata, lo desaparece y permite que David se siente en el trono reinal. Mis queridos hermanos, y desde ese momento, entonces David comienza, bendito Dios, por lo menos vivir en paz. Mis queridos hermanos, porque la guerra que se le levantó a David fue fuerte. 10 años corriendo entre los montes, durmiendo entre las cuevas. Pero Dios mordió a David. Usó, mis queridos hermanos, esa situación para que David madurara, bendito Dios. Para que David fuera el rey que fue. Aleluya. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones, por pruebas, por situaciones, y decimos, pero Dios mío,
Se fue este problema y llegó el otro. ¿Y qué es lo que está pasando? Mi queridos hermanos, es que Dios lo está permitiendo porque Dios quiere moldear, bendito Dios, su vida. Dios quiere darle, bendito Dios, la madurez que usted necesita para que usted entonces pueda servirle a Dios como Dios quiere que usted le sirva. Bendito Dios, que Dios no le va a entregar un ministerio. Dios no le va a entregar una ocupación o una posición sin primero moldearlo, bendito Dios, sin primero pasarlo por el fuego. Bendito sea el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, pero dentro del fuego vamos a encontrarnos con Dios. Dentro del fuego vamos a conocer, bendito Dios, al verdadero Dios a quien nosotros le servimos. Porque lo bueno de esto es, mis queridos hermanos, que Dios no nos deja solo en el fuego. No. Lo bueno de esto es que Dios entra con nosotros al fuego. Por eso David, bendito Dios, le declara esta palabra de Dios. Y le dice, en ti Jehová me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Mis queridos hermanos, David estaba pasando por persecuciones. Pero en vez de David irse de la iglesia, en vez de David renunciar al evangelio, en vez de David, bendito Dios, criticar a la iglesia o criticar la situación, o criticar a Dios, David lo que hizo fue que, bendito Dios, se sometió a Dios, buscó la protección de Dios. Por eso él dijo, en ti Jehová me he refugiado. Aleluya. Mi queridos hermanos, porque muchos tienen por costumbre que cuando llega la prueba, llegan las persecuciones, llegan las situaciones a nuestra vida, lo que hacemos es que abandonamos el evangelio. Nos vamos de la iglesia. Mis queridos hermanos, pensando que yéndonos de la iglesia, abandonando el evangelio, ya con eso vamos a resolver la situación. No, mis queridos hermanos, lo contrario. Más dura, más recia se va a poner la situación en su vida cuando usted se va de la iglesia por cualquier situación que llegue a su vida. Mis queridos hermanos, el enemigo lo que busca es que en medio de la circunstancia, de la guerra, de la situación que llega a la vida suya, usted se vaya para que la cobertura de Dios no esté sobre usted. Porque el enemigo lo que busca es su debilidad para querer destruirlo, querer apartarlo del redil de la iglesia. Por eso es que la palabra dice en los salmos, dice en el salmo, que cuando el pueblo de Dios adora a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando nosotros estamos en las iglesias, mis queridos hermanos, que unánimes estamos adorando a Dios, suceden cosas, las cadenas se rompen, mis queridos hermanos. Las trabas de Satanás se rompen. Las maquinaciones del diablo se rompen. Las cadenas, los lazos espirituales. Las enfermedades se sanan, mis queridos hermanos. Las bendiciones descienden de los cielos a nuestra vida. Cuando el pueblo de Dios adora a Dios de todo corazón, unánimes. Pero mis queridos hermanos, si nosotros decidimos abandonar el templo de Dios, abandonar a Dios, abandonar la iglesia, entonces seremos presa fácil para Satanás. Entonces el enemigo no va a perder tiempo, mis queridos hermanos, en destruir su vida, bendito Dios. Por eso es que David, cuando se ve en esta persecución, lo que hace es, bendito Dios,
refugiarse en Jehová. Bendito Dios, buscar la forma de que Jehová los refugie. Bendito Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Él le dice: en ti, oh Jehová, me refugio. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sed para mí una roca de refugio, a donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Bendito sea el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, que las pruebas, las situaciones, los problemas, las enfermedades, lo que hagan es acercarnos más a Dios en vez de alejarnos más de Dios. Mis queridos hermanos, el Señor siempre está guardando a su pueblo. El Señor siempre está cuidando y protegiendo de nuestra vida. Si todavía Satanás no ha podido matarnos, mis queridos hermanos, no ha podido sacarnos de este globo terrenal, es porque la cobertura de Dios está sobre nosotros. Es porque la protección de Dios mora sobre nosotros. Por lo tanto, Dios permite que algunas situaciones se cuelen a nuestra vida para que nosotros crezcamos, mis queridos hermanos. La herramienta que Dios usa para poner en crecimiento a sus hijos en la tierra es la persecución, mis queridos hermanos. Es las situaciones que se nos levantan. Por eso es necesario, bendito Dios, pasar por el fuego de Dios. Mis queridos hermanos, de la única forma que vamos a conocer a Dios cara a cara es cuando nosotros pasamos por el fuego de Dios. En el libro de Daniel capítulo 3 habla que el rey Nabucodonosor levantó una estatua de 50 pies. Mis queridos hermanos, y que dio un mandamiento de que todos los que existían en aquellos tiempos, en aquel lugar, tenían que doblar su rodilla delante de la estatua de Nabucodonosor. Pero dice la palabra de Dios que habían 3 hebreos, 3 jóvenes que habían traído, bendito Dios, de Judá y Jerusalén, cautivo a Babilonia. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que cuando dieron el edicto para que toda rodilla se doblara delante de aquella estatua, dice que 3 jóvenes hebreos se quedaron de pies. Mis queridos hermanos, pero allí en aquella multitud, no solamente 3 jóvenes hebreos habían, allí habían muchos israelitas como esclavos. El rey Nabucodonosor. Mis queridos hermanos, y solamente 3 varones de Dios quisieron serle fiel a Dios hasta la muerte. Dice la palabra que cuando uno de los siervos del rey Nabucodonosor se dio cuenta que estos 3 hebreos no doblaron rodillas delante de la imagen de la estatua, dice que fue y le dijo al rey: sepa usted, oh rey, de que los 3 hebreos que usted trajo a vivir el palacio no quisieron doblar su rodilla delante de la estatua. Y dice la palabra que el rey Nabucodonosor se llenó de enojo y de ira y le mandó a buscar. Y le dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no doblaron su rodilla delante de mi estatua? Y dice que ellos le dijeron: es verdad, oh rey, nosotros solo adoramos a un Dios, a nuestro Dios Jehová. Y dice que el rey entonces se enojó y dijo: ¿acaso quieren ustedes morir? Hay un horno preparado para que todo el que no se doble delante de la estatua que yo he construido y de mis dioses
sea echado vivo a ese horno de fuego. Dice la palabra que uno de aquellos 3 varones le dijo al rey: sepa usted, oh rey, que nosotros no negociamos nuestra fe. Si es necesario morir por serle fiel a nuestro Dios, moriremos, pero no negociamos nuestra fe en el Señor. Y dice la palabra que entonces rey Nabucodonosor mandó, bendito Dios, a calentar el horno 7 veces de lo normal. Y dice la palabra de Dios que amarraron a aquellos 3 varones, bendito Dios, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice que lo llevaron, bendito Dios, mi querido hermano, y allí se encontraba una gran multitud viendo el espectáculo, bendito Dios, de echar a estos 3 varones vivos, bendito Dios, a este horno de fuego. Y dice la palabra de Dios que en el momento que lo atan de manos y de pies, lo llevan los 3 guardias de Nabucodonosor para lanzarlo al fuego. Dice que el fuego era tan profundo, era tan fuerte, que quemó a estos 3 jóvenes, a los 3 guardias de Nabucodonosor. Lo mató al instante cuando se acercaron a la puerta del horno. Pero dice que empujaron a Sadrach, Mesach y Abednego, lo empujaron adentro del horno. Mi queridos hermanos, y la gente viendo ese espectáculo, el rey Nabucodonosor sentado frente al horno, mirando lo que iba a acontecer, esperando la muerte de estos 3 jóvenes. Y dice la palabra de Dios, bendito Dios, que cuando estos 3 jóvenes se encuentran dentro del fuego del horno, mi queridos hermanos, dice que Nabucodonosor se sorprende, bendito Dios, y le dice a su guardia: ¿acaso no fueron 3 que tiramos en el horno? Porque estoy viendo 4 varones caminando por el fuego y el fuego no le hace daño, y el cuarto es como hijo de los dioses. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Mis queridos hermanos, y el rey Nabucodonosor se sorprendió, se quedó atónito, porque dentro del horno allí se encontraba el ángel de Jehová protegiendo, bendito Dios, aquellos 3 hebreos, bendito Dios, que decidieron dar su vida por Dios. Y es necesario, mis queridos hermanos, pasar por el fuego, porque es la única forma que vamos a tener un encuentro con Dios. Déjame decirle que no solamente ellos pudieron ver a Jesucristo dentro de ese horno, no, mis queridos hermanos, Nabucodonosor de afuera pudo ver a alguien que se estaba moviendo ahí con poder dentro de ese fuego. Dice la palabra de Dios que el fuego quemó la soga. Bendito Dios, los lazos que amarraban a estos 3 jóvenes. Pero el fuego no tuvo poder, bendito Dios, ni de tocarle un cabello, mis queridos hermanos. Sus ropas cuando salieron, ni olor a humo tenían. Mis queridos hermanos, pero lo que me impresiona más es, bendito Dios, es que Nabucodonosor y la gente que se encontraban fuera del horno pudieron ver al Hijo de Dios protegiendo a estos 3 varones dentro del horno, mis queridos hermanos. Eso significa, mis queridos hermanos, que cuando usted esté pasando por el horno, no solamente usted va a tener un encuentro con Dios, sino que a través, bendito Dios, de la tribulación, de las situaciones suyas, usted va a mostrarle a Dios a otro. Bendito Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso es necesario que pasemos, mis queridos hermanos, por las tribulaciones, para poder crecer en Dios, para poder llegar al nivel que Dios quiere llevarnos, para poder, bendito Dios, ejecutar el plan que Dios tiene en nuestra vida conformemente a la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, si estos 3 varones hubiesen decidido doblarse delante de la estatua, como hicieron los demás judíos que estaban ahí, estos 3 varones no hubiesen tenido la experiencia que tuvieron con Dios, de encontrarse en el fuego cara a cara con Dios. Por eso es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que Dios no nos va a dejar solo. Dios estará con nosotros como poderoso gigante.
donde quiera que estemos, pasando la tribulación que sea, Dios estará con nosotros. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, que entendamos, bendito Dios, que la cobertura de Dios siempre nos persigue donde quiera que estemos. Mis queridos hermanos, que nuestras situaciones nos hagan acercarnos más a Dios en vez de alejarnos. Como dijo David en el Salmo 71, verso 1, en ti, oh Jehová, me refugio, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde yo recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Bendito sea el nombre de nuestro precioso y Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, quiero hacer una oración para bendición de su vida, para salvación de su alma. Si todavía usted no ha confesado a Jesús, le imploro que haga esta oración conmigo. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento abro mi corazón a ti. Te recibo como mi único Dios y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Perdona mis pecados. Quita toda mancha. Quita todas mis iniquidades. Y guárdame, Señor, para salvación y vida eterna. Y queridos hermanos, si hizo esta oración conmigo, 100% Dios le dará la salvación de su alma. Apocalipsis 20, verso 15 dice: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso es necesario que esta oración de acertación a Jesús lo hagan, mis queridos hermanos. Porque en el momento que usted hace esta oración, su nombre se registra en el libro de la vida como salvo. Mis queridos hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso le dé grandes bendiciones. Le colme en salud, en prosperidad, en bendición. Mis queridos hermanos, y que estas navidades sean de bendición para su vida. Bendito Dios. Sean de bendición para crecimiento en los caminos de Dios y acercarse más a Dios. Dios le bendiga más. Le habló el evangelista José Luis Cisneros. Que el Señor Todopoderoso lo guíe, lo guarde y lo proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén.